Bueno, proseguimos. Ahora tendremos al doctor Rogelio A. de la Torre del Círculo de Cultura Panamericano. El capítulo de Miami del Círculo de Cultura Panamericano que yo represento acogió con entusiasmo y prontitud la idea de ofrecerle este homenaje a Manolo Salvat. Pero no precisamente porque tuvo una editorial y porque vendió libros. Todas estas organizaciones fueron rápidas en ofrecerse a contribuir al homenaje, porque Manolo Salvat es mucho más que un editor y un vendedor de libros. Manolo Salvat fue en su librería un centro de atracción para todos los cubanos que se preocupaban por las cosas del arte, para todos los escritores, poetas, novelistas, ensayistas, etc. Y fue además una fuente de información bibliográfica para todos los profesores e intelectuales cubanos que necesitaban ponerse al día en estas cuestiones de las publicaciones. Además, Manolo Salvat, ya se ha dicho, mantuvo esa editorial siempre dispuesta a publicar los libros de todos los cubanos. Y con esto, ya se ha dicho, Manolo realizó una gran contribución al desarrollo de la literatura, de la cultura cubana en general, durante todos estos 40 años que él y Marta y sus hijos estuvieron al frente de la editorial y de la librería. Viendo ese aporte cultural que realizó Manolo Salvat, yo no vacilaría un instante en denominar a todo este periodo la era de Juan Manuel Salvat. Yo recuerdo cuando era profesor de una universidad en el estado de Indiana, que venía con frecuencia a Miami a visitar familiares y amigos. Pero una de las visitas oficiales y reglamentarias mías era ir a la librería de Manolo. E invariablemente allí, además de la sonrisa, del abrazo de Manolo, del cariño de Marta, encontraba siempre, como Eduardo, algunos otros intelectuales, escritores, poetas, etc. Y se establecía el ambiente cubano que tanto necesitamos cuando vivimos fuera. Invariablemente el tema de conversación terminaba en Cuba. Y yo tengo que admitir que de cada una de estas visitas y de cada una de estas reuniones salía yo como si hubiera recibido un beneficioso baño de cubanía. Hay, hablando de cubanía, una faceta que ya se destacó en la personalidad de Salvat, que es su faceta patriótica. Se habló bastante de eso, pero hay dos anécdotas, dos episodios que yo me voy a permitir recordar, porque siempre me llamaron mucho la atención. Uno de ellos fue en febrero de 1960, ya se hizo mención también aquí a eso. El gobierno comunista en ese momento de Cuba se inclinaba hacia el área de los países comunistas. Era riesgoso oponerse a aquella iniciativa del gobierno, a aquella inclinación. Invitaron al viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, a venir a Cuba. Y entre las actividades de Mikoyan, una consistió en colocar una ofrenda floral ante la estatua del apóstol Martí con
figura de la hoz y del martillo. Un grupo de jóvenes estudiantes cubanos entendió, y yo también, que aquello era una ofensa a Martí, a su diario, a su lucha por la libertad y por la democracia. Y decidieron ir a la estatua de Martí. Quitaron la ofrenda floral de la hoz y del martillo y colocaron otra, donde se veía radiante como siempre la gloriosa bandera cubana de la estrella solitaria. El otro episodio, y se ha aludido, Joaquín aludió a todos, pero yo voy a precisar este también. En agosto de 1962 se celebró en Cuba un congreso donde fueron invitados los países comunistas que entonces existían. Y cada país mandó sus delegados. Estos delegados se hospedaron en el Hotel Rosita de Ornedo. Y una noche, Juan Manuel Salvat y sus amigos, en una lancha rápida, fueron a las costas de Cuba y aterrorizaron a aquellos delegados comunistas cuando le entraron a cañonazos al hotel donde se estaban hospedando. Yo no me quiero extender más. Se puede hablar muchísimo más de las hazañas, yo diría, de Juan Manuel Salvat. Yo quiero simplemente hacer constar que he intervenido en este acto porque quería dejar constancia del agradecimiento y el reconocimiento que todos los cubanos le debemos a Juan Manuel Salvat por su aporte al desenvolvimiento de la cultura cubana y además por su actividad patriótica. Muchas gracias, Manolo.